Ahora con los números de este lunes. 191 escaños. Fue un fin de semana electoral. Lo viste recién en los títulos, lo vas a ver ahora en números y caras. 191 escaños termina sacando el Partido Liberal Democrático de Japón. Es el oficialismo desde 2009, fíjate vos cuántos años en el poder, y es el número más bajo y por primera vez lejos de la mayoría necesario para gobernar en soledad. 40 bancas quedó por debajo de la mayoría, ni siquiera haciendo alianza con un partido chico con el que suele aliarse el partido del ex primer ministro Fumio Kishida, que tuvo que de hecho renunciar al cargo de primer ministro ante escándalos de corrupción por financiamiento irregular del partido, más la desafección generalizada de los japoneses y el desencanto por un estancamiento económico que ya lleva demasiado tiempo. Bueno, todo un combo que explica este muy mal resultado, que genera algún tipo de incertidumbre sobre las alianzas que tendrá que hacer para mantenerse en el poder y que le abre una ventana a la oposición para poder llegar quizás a el poder allí en Japón. Un Japón, insisto, que está atravesando una crisis importante y que se ve también en la participación. 53% de las personas habilitadas para ir a votar fueron. Es un número muy bajo para cualquier democracia de las más desarrolladas del mundo y marca, insisto, la desafección creciente de los japoneses con la política. Segundo número del día, hablando de elecciones. Una semana, te decía, falta para lo que va a ser las elecciones en Estados Unidos. 20 boletas electorales quemadas se encontraban en una urna, ubicada en realidad no en una urna, sino en un buzón ubicado en Phoenix, Arizona. Arizona es uno de los 7 estados clave, uno de los 7 estados donde la elección está muy pareja y si, según cómo salga, puede ser definitorio para la elección del próximo presidente. Y justamente allí, un hombre de 35 años fue hacia una urna donde estaban depositados, hacia un buzón, perdón, donde estaban depositados los votos por correo que mucha gente empieza a mandar y está mandando ya desde hace algunas semanas en Arizona y en otros estados del país, y los prendió fuego, es decir, 20 votos que habían sido emitidos y que quedaron quemados. Es un incidente en principio aislado, el hombre fue arrestado. No están muy claras las motivaciones porque él dijo que no eran motivaciones políticas, que él quería que lo arresten. Es un caso, insisto, que se está investigando, pero llamó la atención tanto el gobernador de Arizona como el secretario de Estado, que es quien organiza los comicios de allí, porque claro, estamos ante una elección que tiene un antecedente bastante escandaloso por cómo se resolvió la elección de 2020 en los Estados Unidos, y el temor aquí es que se terminen magnificando y multiplicando incidentes de este tipo. Por ahora es un caso aislado, pero es el primer incidente de cierta gravedad que se da a una semana, insisto, de las elecciones. Pasamos ahora a las caras, los rostros de este lunes, y el primero es el del presidente francés, Emmanuel Macron. ¿Por qué? Por esta tapa del Journal Dimanche, uno de los diarios más importantes de Francia. Monsieur le Président, expliquez-nous. Señor presidente, explíquenos. Tapa, insisto, de Le Journal du Dimanche. ¿Qué quieren y quiénes quieren explicaciones de Macron? Bueno, es un grupo muy importante de académicos, intelectuales, exfuncionarios, periodistas, artistas, gente del mundo de la cultura, indignados con la posición del presidente de Francia ante Israel. Indignados con un Macron que, en vez de estar dándole un apoyo incondicional a Israel, que es lo que se esperaría de un líder de una potencia occidental que se dice defensor de los valores de la libertad, que se dice y debería estar preocupado por el islamismo radical que sufre al interior de sus propias fronteras francesas y que, sin embargo, pide un embargo de armas contra Israel, una y otra vez solicitando ceses del fuego que claramente benefician a las organizaciones terroristas con las cuales está combatiendo Israel. Con lo cual, aquí, si uno ve esta tapa, lo que ves es: explíquenos su relación, por ejemplo, con Hezbollah. Explíquenos si efectivamente, como ha trascendido en algunos informes periodísticos, Francia intercedió y negoció con Hezbollah para quedarse con la concesión del puerto del Líbano, que
explotó hace algunos años, producto de una fuga de un material químico que se presume que Hezbollah había puesto allí por accidente. Explíquenos por qué pide un embargo de armas contra justamente Israel, cuando a nadie se le ocurre pedir un embargo, a nadie en el mundo islámico, por ejemplo, se le ocurre pedir un embargo de armas contra Irán por sus ataques contra Israel. Explíquenos, le piden también a Macron, por qué es mucho más duro en sus consideraciones contra Netanyahu que contra algunos líderes, como por ejemplo lo era Hassan Nasrallah, el ya muerto jefe de Hezbollah. Explíquenos por qué le cuesta tanto hacer una condena clara y categórica a la organización terrorista Hezbollah. Explíquenos por qué no dice nada de cómo la UNIFIL, los cascos azules de la ONU en Líbano, que tenían la misión de evitar la propagación de Hezbollah en el sur del Líbano, de evitar que Hezbollah convirtiera al sur del Líbano en una plataforma para atacar a Israel, y cómo sin embargo no pudo hacer nada para evitarlo, y por qué entonces Macron no dijo nada. Bueno, duro mensaje, insisto, de mucha gente muy influyente en Francia, enojada con cómo Macron está posicionándose en este contexto tan crítico de Oriente Medio. Segundo rostro del día. Atención con este rostro. Estamos hablando de Salomé Zurabichvili, la presidenta de Georgia, este país del Cáucaso que está denunciando que en las elecciones donde fue reelecto Sueño Georgiano, el partido del primer ministro prorruso que gobierna ya desde hace un tiempo en Georgia, y la presidenta, no una figura de la oposición es de un partido diferente, pero digo, no una figura de la calle, sino una figura de altísima importancia institucional, está denunciando que hubo fraude, que hubo una operación de manipulación orquestada desde Rusia, y llamó a protestar en las calles de Tiflis, la capital de Georgia. ¿Está hablando ahora la presidenta de Georgia? Vamos en vivo entonces a Tiflis, donde está hablando Zurabichvili, la presidenta georgiana. Esta es una manifestación que se está desarrollando en este momento, ya avanzada la noche, en la capital georgiana, donde se está diciendo que los resultados que se anunciaron este fin de semana, que le dan a Sueño Georgiano, el partido del primer ministro de Georgia, que tiene estrechas relaciones con Vladimir Putin, que dice haber ganado con el 54% de los votos, quedándose con la mayoría, fue fraudulenta. Un fraude, dice la presidenta. Recordemos que en muchos países parlamentarios hay un presidente que tiene un rol más bien protocolar, y quien tiene el poder político para gestionar y llevar adelante el país es el primer ministro. Sucede en muchos países parlamentarios que no son monárquicos. Bueno, es una figura de mucho peso institucional, aunque no lleve adelante la gestión cotidiana del gobierno. Y lo que está diciendo es que hubo una regresión democrática muy importante, que hubo evidencias de manipulación de votos, que hubo una campaña de desinformación orquestada desde Rusia para provocar el triunfo de este partido, insisto, Sueño Georgiano, que gobierna ya desde hace un tiempo y que es un partido aliado a Vladimir Putin y al Kremlin. ¿Qué es lo grave de esto? Más allá de lo que esto implica, que es la segunda elección consecutiva que vemos, que se produce. En este caso es en el Cáucaso, en el caso anterior era en el este de Europa con Moldavia, donde figuras del gobierno, no personas que están ajenas al Estado, sino personas con responsabilidad institucional, denuncian abiertamente campañas de desinformación y campañas de Rusia para manipular el resultado y afectando los votos. En este caso, estamos hablando de lo que está denunciando la presidenta respecto de la victoria que se adjudicó el partido de gobierno en las elecciones parlamentarias de Georgia. La semana anterior era lo que denunciaba la también presidenta de Moldavia, Maya Sandu, diciendo que Rusia interfirió para que un plebiscito
que termina ganando por una mayoría ínfima la decisión de adherir a la Unión Europea, o de por lo menos solicitar la adhesión de Moldavia a la Unión Europea, estuvo afectada, que en realidad las encuestas mostraban que había una mayoría mucho más aplastante a favor del sí y que por la manipulación termina siendo una elección casi empatada. Y en el caso de Moldavia, que es un país presidencialista, no parlamentario como Georgia, lo que dice Sandu es que va a ir a un balotaje contra un candidato prorruso y está anticipándose a que también pueda haber un fraude allí, de vuelta, orquestado desde afuera. Tanto Georgia como Moldavia se trata de ex repúblicas soviéticas donde Putin no está dispuesto a perder la influencia que ha mantenido en todos estos años.